que por cuestiones de obesidad, que en nuestro país se ocupa un nivel muy, muy, muy importante, o sea, ocupa una estadística alta, que, como dicen, no nada más crecen por fuera, sino también crecen las estructuras por dentro. Sí, el ronquido es un ruido que se genera al vibrar los tejidos blandos de la faringe, ¿sí? Ujú. Básicamente los sitios donde se genera el ronquido es en la faringe o en las fosas nasales, básicamente. Hay Sí. tres sitios principales generadores de problemas, que son la nariz, el paladar y la parte posterior de la lengua o retrolingual que se le llama. Ajá. Esos son los tres sitios. Y básicamente es una disminución en el calibre de esta zona, ¿no? Y puede ser por flacidez de los tejidos o por aumento en los tejidos. Sí, como mencionabas, más o menos esta estadística del 40 pues aumenta hasta el 70 cuando hablamos de obesidad. Sí. ¿Sí? No es exclusivo del paciente obeso, Obeso. hay personas que están en su peso ideal y también roncan, pero sí es un factor importante la obesidad, porque también los tejidos la acumulación de tejido adiposo, de grasa, Ujú. pues no solo es por fuera, sino también hacia adentro, ¿no? Sí, pero me dices que a partir de los 50 años un porcentaje alto de los hombres roncan y también las mujeres. Puede ser por flacidez. Suena feo. O sea, pero obviamente flacidez de los tejidos. Estamos hablando de la faringe, del paladar. Decías, ¿no? De la Básicamente lengua. en la faringe, Ujú. sí. ¿Y por qué se hacen flácidos esos tejidos a partir de los 50 años? No es que se hagan ¿O, o- flácidos, o o sea, qué pasa? lo que sucede es que al dormir Nos relajamos. nos relajamos, se relajan los tejidos, se relaja la musculatura encargada de mantener el tono de estas estructuras. Ujú. Entonces, al relajarse esta musculatura, los tejidos se colapsan y vibran. Pero ¿Sí? a los 50 se relajan más. ¿O por qué incrementa la incidencia del ronquido a partir de los 50? Pues básicamente sí es eso, o sea, es una mayor relajación de tejidos. Ya. Hay mucha gente también que ronca cuando están borrachos, Sí, hay cuando factores ¿no? que incrementan, como es el uso del Del alcohol, alcohol. el uso de sedantes, Sí. básicamente son factores que incrementan esto, ¿no? Porque son depresores, ¿no? Sí. Por lo mismo de la relajación. Y el problema, digamos, principal no es el ronquido. Digo, el ronquido obviamente tiene sus factores que afectan, pero lo que puede venir asociado al ronquido es el problema del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Que ese es un tema que me encantaría que abordemos porque mucha gente no sabe que tiene apnea. Ujú. Que, ¿qué es la apnea? Son periodos sin respirar, Periodos periodos en largos. donde se detiene el flujo de entrada de aire. ¿Podrías, a ver si eres buen roncador, Doc, como imitar un poco cómo es la onda del ronquido con apnea? Para que seguramente si alguien que es pareja de un roncador con apnea, lo puede decir: "¡Ah! Yo he oído eso, es que mi pareja lo tiene y es horrible". O sea, tú tienes eso, busca ayuda. Sí, ¿Eres buen o sea, imitador o no? no. Yo te ayudo. Son periodos en donde se detiene la respiración prácticamente por completo. Para considerar una apnea, digamos, significativa, debe durar 10 segundos. ¿Sí? Ujú. Y hay algo que se llama hipopnea, que es una reducción parcial del flujo de aire. Deben durar 10 segundos, ¿sí? Para considerarse apnea o hipopnea. Normalmente, bueno, esto ya en ciertos estudios se asocian a desaturación de oxígeno, o sea, baja Baja el oxígeno la oxigenación de la sangre, o sea, esto se puede medir, ¿sí? sí. Y también se pueden asociar a algo que se llaman despertares. O sea, el mismo organismo ante ese periodo de De apnea o falta de de oxígeno. detención, eh, le obliga al organismo a despertar, ¿sí? Pero Sí. son despertares inconscientes, Y no descansas. no descansas. Esos son, digamos, ese es el motivo de las consecuencias de la somnolencia diurna, que es un síntoma primordial en estos O pacientes. sea, por el ronquido y por la falta de oxigenación, por esos periodos de apnea, al otro día, o sea, no tienes un sueño reparador, estás Claro. con sueño porque no logras un sueño profundo porque tu cuerpo te dice: a ver, me falta oxígeno, despierta.
y no descansas. A ver, me quedo un minuto, voy a tratar, ¿eh? A ver. Me ayudas. No, tú eres otorrino, tú ayúdame, tú eres el experto en esto. Pero yo he escuchado gente con apnea, entonces es una onda así, a ver. Quítame tantito la musiquita, espera. Va. ¿Así? Sí, ¿Más o sí. menos? O sea, ¿Sí no, lo hice no. bien? Esos son periodos de repente que se quedan así de, oh my, se está Sí, ahogando. esas apneas, después de esa apnea viene ese despertar en donde es un poquito abrupto, en ¿Me donde el faltó el paciente despertar? hace algún ruido Ajá. que no es consciente, obviamente. O sea, el paciente en realidad no se despierta, son como micro despertares o así Y se no les llama. reparas. O sea, Y esos periodos, o sea, el sueño tiene una arquitectura que pasa por Sí, diferentes etapas, ciclos. etapas de sueño superficial y de sueño profundo, en donde en el sueño profundo es donde existe una serie de cosas de relajación, baja de la Sí. frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura. Donde trabaja bien tu El cerebro, cerebro donde sigue está funcionando, funcionando. pero esos periodos de sueño profundo es donde el cuerpo descansa. Ojo, si no logra tu cuerpo relajar y descansar, y es donde tu cerebro en el sueño profundo está trabajando diciendo esto me sirvió, esto no, ¿no? O sea, creo Claro. que es así, ¿no? El movimiento ocular rápido, donde tu cerebro es donde más está trabajando para decir, esto se va a la memoria, esto se tira, esto no repara tu sueño, no es reparador. Así Y al es. otro día estás hecho pedazos. Necesita ayuda, necesita ir a una clínica de sueño. Entonces Sí. el ronquido puede ser algo que esté afectando tu vida. Obviamente sin hablar de lo que afectas a tu pareja, ¿no? Porque Claro. luego hay hasta divorcios, ¿no? Es decir, o sea, sabes Totalmente. que no puedo dormir con alguien que ronca, o sea, no hay forma. Por favor, tómalo en cuenta. Oye, nos está diciendo aquí Mundo Santi que toda su vida ha roncado, tiene problemas con su pareja, que qué solución hay, también económica, o sea, ¿qué solución hay? Ese es uno. Otro me pregunta, me dice, Betty Castro, mi suegra tiene eso, apnea y ronquidos, o sea, sí es algo muy común. Aquí en chino, Dios mío, santo, Axel Sánchez, ¿por qué roncan los niños? Su hija ronca mucho, tiene 9 años. En, Niños. en el caso de los niños, lo más común, digo, Ujú, aunque en todos hay una serie de causas y problemas que pueden presentar y manifestarse como apneas o ronquido, sí, en el niño siempre hay que tener como primera opción el crecimiento de anginas y adenoides, ok. ¿sí? Entonces siempre es como que la causa principal de ronquido y de apneas, el crecimiento de anginas y O sea que hay adenoides. que revisarlo. Y ahí también Mayra Ocaña nos pregunta, anginas y adenoides. Entonces que vayan con el otorrino y ver. Mi hija roncaba y la operaron de adenoides y sí se paró el ronquido. O sea, digamos, en el abordaje que se le debe hacer a un paciente que su queja es esta, Ujú, es una exploración física, obviamente, ¿no? Una exploración física que debe incluir la nariz, sí, básicamente, el paladar, la faringe, la hipofaringe, y ahí podemos identificar los sitios. O sea, es mediante estudios endoscópicos, que normalmente esto los hace un otorrinolaringólogo, el que va a determinar en dónde es el sitio de obstrucción. Y dependiendo de esto, es como vamos a poder actuar. Antes o hace algún tiempo, yo considero que se abusó de una cirugía que se llamaba la uvulopalatofaringoplastía, es un ajá. nombre muy largo, Muy, sí. en donde se modificaba el paladar, sobre todo el área de la campanilla, se recortaba un pedazo de la campanilla y se vio pues que al final el resultado no era tan bueno como se creía, pero tuvo un boom y se hacía con rayo láser y el paciente ambulatorio, o sea, aparentemente iba a ser la solución y finalmente no fue la solución. En la actualidad, el tratamiento principalmente, digamos, para lo más preocupante, que es el síndrome de apnea obstructiva, el estándar de oro en tratamiento es la colocación de un aparato que se llama CPAP, que es Esto un de presión. aparato que te ejerce presión positiva tanto en la inspiración como en la expiración, y con eso se acaba el ronquido
y con eso se acaba la apnea. Y Ujú. todos los problemas que pueden venir aledaños a esto es la solución, aunque el mayor inconveniente que está teniendo el CPAP es la poca o no muy buena tolerancia. Hay gente que no lo tolera. O sea, te tienes que poner una máscara Es, para dormir, es una máscara, sí. pero eso sirve como para la apnea, pero si nada más roncas y no tienes apnea, Para el ronquido, pues así ronco, hay varias cosas. ¿qué hago? Eh, es que también depende de donde sea el sitio, ¿no? Por ejemplo, si hay problema en la Ujú. nariz por una desviación del tabique, por presencia de pólipos, por crecimiento De de adenoides, cornetes o adenoides, ajá, pues ahí es la resolución de esto, ¿no? La resolución en mejorar la alineación del tabique, reducción de cornetes, quitar adenoides, bajar de anginas. peso, La bajada de peso es primordial, ¿sí? sí. O sea, eso es clave. Definitivamente sí es el factor más asociado, el sobrepeso, aunque no el único, pero es el factor más importante. Entonces, bajar de peso es importante. Dime una cosa, yo conozco gente que se ha quitado la úvula, o sea, la campanilla, que es como, podríamos decir que es pues, como la señal, eh, y no se quitó el ronquido y le quitaron la campanilla. ¿Se usaba eso o se sigue usando? Se sigue usando, pero se elige mejor a los pacientes y ya se sabe quién realmente se puede beneficiar de eso. Pero sí, o sea, quitando la campanilla, pues no es una, no hace tilín tilín, o sea, sí me explico, perdón la tontería que estoy diciendo, pero ¿por qué quitando la campanilla se quita el ronquido? Si estamos hablando de la flacidez en algunos casos, no en todos, porque puede ser desde los cornetes, puede ser las adenoides, como nos dices. En algunos casos es flacidez. ¿Por qué quitando la campanilla o la úvula, para que de una forma más propia decirlo, se podría quitar el ronquido? O sea, lo que mencionaba, hay 3 sitios claves que son Sí. la nariz, el paladar Y la... y la faringe, Sí. o el espacio retrolingual, digamos. Ujú. Esos 3 sitios son claves. La mayor parte de los problemas que producen tanto ronquido como apnea, el problema está en multinivel, o sea, no es un solo sitio. Ok. Ahí es donde está la falla de la cirugía de la campanilla, Ya. ¿sí? Que a lo mejor hay otros sitios, además de la campanilla o del Que paladar. deberían O de sea, la tratarse. campanilla está en el paladar, Sí. ¿sí? Forma parte del paladar. Y no es solamente el quitar la campanilla, es una cirugía que se hace en el paladar que incluye la campanilla. Ok, no ¿sí? nada más es que quitan la campanilla Sí, y ya, no sino es es quitar como... solamente la campanilla, sino es modificar la anatomía del paladar, en lo que consiste esa cirugía del Ya. paladar. Que entre tantas cosas que se hacen, quitan la Se campanilla. quita la campanilla Ok. o se modifica. Ya, ahora sí. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias, Peque Alf, que me dice que hice buen casting, que estoy contratada para hacer ronquidos, así que quien me quiera contratar para roncar. Ay, ya viene el Día Mundial del Sueño. Aquí estoy. Oye, me están diciendo aquí que me dice María Josefina Mendoza, porque a veces me río y me sale como un ronquido. Es como, ya me da risa hacerlo. Sí, Conozco seguramente varios que se ríen así. se colapsa algo de los Sí, tejidos y por se la forma, ocasiona ¿no? esa vibración, ¿sí? Ujú. Pero es arquitectura de la faringe. De la faringe. Ok, así que nada más. Aquí dice Adrián Navarro que si el consumo de colágeno no ayudaría a la mejor relajación de los tejidos internos, a la menor relajación. No, definitivamente no creo eso, no se va a ir a acumular ahí. No. Mm-mm. Es una buena opción, nos dice Robert Rivera, quitar las amígdalas. Cuando es necesario, sí. Cuando sabemos que el problema de obstrucción lo está dando las amígdalas, es Sí. necesario. En la Depende de la causa, actualidad, ¿no? antes, digamos, la principal razón para operar a un paciente de las amígdalas era por los procesos repetitivos infecciosos. Sí. En la actualidad, la principal indicación para quitar las anginas ya no es el problema infeccioso, sino es el problema obstructivo, O sea, la obstrucción. la obstrucción. Ok, entonces si esto es una causal, sí, Se deben de quitar. pero los ronquidos son multifactorial Y multinivel. y multinivel, depende de dónde esté afectado. Que Son nos decían la diferentes. obesidad, entonces no es un problema, sí. Es un Si factor es un factor, definitivo, el principal. ojo, Paco, si es la principal causa,
entonces sí, hay que bajar de peso, entonces se pueden terminar los ronquidos. ¿Qué tanto influyen las operaciones de nariz como el tabique desviado para el ronquido? Lo dijimos que sí, ¿no? Cuando el problema está ahí, sí va a ayudar mucho. Ok, Robert Rivera nos dice, ¿puede haber apnea sin ronquido? ¿Apnea del sueño? Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, simplemente así de repente dejar de respirar, pero aunque no Sí. haya ronquido. O sea, eso lo vamos a determinar por un estudio que se llama polisomnografía, Ok, un estudio del que es sueño. un estudio durante el sueño en donde se van a medir diferentes aspectos, flujo, contractura muscular, movilidad de los ojos, electrocardiograma, oximetría, y son varios aspectos, pero se llama polisomnografía, y ahí nos determina qué tanto el paciente está teniendo apneas, y puede no roncar y tener apneas. Ya. Me dice que haga otra imitación. No, no, Paco, no voy a hacer otro ridículo. Ya lo hice una vez. ¿Cómo sabes, cómo estudias el ronquido para saber cuál es la causa que me está ocasionando roncar? Básicamente va a ser con estudios endoscópicos, Ujú. ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Metes una camarita en Un, mi un, faringe? un endoscopio que normalmente no es tan molesto. En la Sí. actualidad se está intentando hacer, bueno, se están haciendo endoscopías con el paciente anestesiado, porque Sí. es muy distinto si sabemos que este aumento del colapso de las paredes de la faringe es cuando el paciente está dormido y Ujú. cuando el paciente está despierto no existe eso. Entonces, si hacemos endoscopías con el paciente despierto, podemos no encontrar el sitio de obstrucción. Ok. Entonces, se le induce un sueño al paciente y se le hace la endoscopía, es lo que actualmente se está haciendo. Y ahí ves las estructuras. Ahí se ven las estructuras, se ve dónde se colapsa, dónde está la obstrucción, y sobre eso se va a actuar. La máscara esta de CPAP, ¿cómo es? O sea, es una mascarilla ¿cómo es? Como de las del avión que te ponen así. Digo, es un decir. Más o menos, obviamente debe ir sellado porque incluye nariz y boca, Ajá. ¿sí? Y es un aparato que nos estaba dando presión positiva. Es una serie, digo, hay que hacer una serie de medidas, de saber, cada paciente tiene su Su medida. presión, hay un periodo de latencia, o sea, como sabemos que no nos dormimos en cuanto nos Sí. acostemos, entonces hay un periodo en donde si el Agarras paciente la está onda. despierto puede Sí. ser molesto estar recibiendo esa presión, entonces hay un periodo en donde el aparato no funciona hasta da cierto tiempo a que el paciente esté dormido y entonces empieza a funcionar, y así es como esto es. Pero para las personas que no se dan cuenta que dejan de respirar, yo creo que les cambia la vida, ¿no? Totalmente, sí. O sea, imagínense estar dormido y tener periodos, porque no nada más es una vez, es a lo largo de toda una noche. ¿Cuántas veces pueden dejar de respirar? Hay dentro de la clasificación, o sea, se supone que ya es algo patológico cuando tienes más de 5 periodos de apnea por hora. Ajá, es muchísimo, ¿no? Y de ahí viene la clasificación, pero hay pacientes que tienen 20, 30, 40 periodos de apnea por hora. 30 o 40 periodos de apnea. Es cierto, digo, ya para irnos, es cierto que muchas veces una apnea puede ocasionar un infarto, o sea, hay gente que aparece muerta, o sea, en el sueño. Muerte súbita, Muerte sí. súbita y que puede ser por una apnea, porque su Sí, cerebro empieza, o sea, su cerebro deja de recibir oxígeno, empieza un problema cardíaco, una arritmia y acaba con muerte súbita. totalmente. Y puede ser ocasionado por una apnea. Por una apnea. O sea, hay estudios en donde se valora lo que pasa con los pacientes que no son tratados de esto y se mide la mortalidad y la morbilidad, y tiene muchísimas repercusiones el no tratarse. El no tratarse. Esa es una de las respuestas, Elena Alonso, que nos preguntas qué consecuencias tiene, pues podría llegar a la muerte. Esa es una de las consecuencias si no se trata el ronquido y la apnea del sueño. Así que vamos a hablar, ¿te parece, en otra ocasión de la apnea del sueño, Doc? Claro que sí. Por favor, que eso es, la gente necesita saberlo y obviamente tratarse y buscar ayuda. Claro Te que agradezco sí. mucho que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Muchas doctor Rubén gracias a Moreno ustedes. Padilla, vicepresidente del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Gracias, gracias Rubén. Gracias.